Decían que el gato negro era señal de mala suerte, pero nadie imaginaba que, tras sus enigmáticos ojos y silenciosos pasos, se escondía un secreto que cambiaría el destino de toda una familia. Y cuando arañó ese rincón olvidado de la casa, revelando algo que todos temían, ¿se convirtió la maldición en verdad o en justicia oculta en el tiempo? Quédate hasta el final, porque lo que parecía superstición se convertirá en la revelación más inesperada de la historia. En un pequeño pueblo, rodeado de montañas y nieblas persistentes, existía un rumor que nunca moría. Cada generación lo repetía con la misma voz temblorosa. El gato negro trae desgracia donde posa sus ojos. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó la superstición, pero todos coincidían en que la criatura aparecía siempre en los momentos más inoportunos: funerales, incendios, discusiones familiares que acababan en tragedia. El animal, con su pelaje oscuro como la noche sin luna, solía caminar con una calma inquietante por las calles empedradas. Sus ojos verdes parecían ver más allá de lo humano, como si observaran no solo la piel, sino también la culpa escondida en cada habitante. Los ancianos lo llamaban la sombra del diablo, los niños lo apedreaban por miedo, y las mujeres hacían la señal de la cruz al verlo pasar. Pero lo que nadie sabía era que aquel gato no pertenecía a nadie, y al mismo tiempo, parecía pertenecer a todos. Dormía una noche en un tejado, otra en la entrada de la iglesia, y, en ocasiones desaparecía durante semanas enteras, solo para volver en el instante exacto en que una desgracia sacudía al pueblo. No era casualidad, decían algunos. Es una maldición enviada por los muertos, murmuraban los más supersticiosos. Y sin embargo, había una anciana que afirmaba lo contrario, que el gato no era un mensajero de la desgracia, sino un guardián de secretos que los vivos no estaban preparados para conocer. Aquella afirmación, ridiculizada durante años, pronto adquiriría un sentido aterrador, porque el gato negro no solo cargaba la mala fama de traer dolor, sino que, en sus pasos silenciosos, ocultaba el poder de sacar a la luz lo que el pueblo había enterrado bajo capas de silencio y avaricia. Y todo empezaría una tarde gris, en medio de un velorio que cambiaría para siempre el destino de una familia. Era una tarde de lluvia fina, de esas en que el cielo parece pesar sobre los hombros de los hombres. El pueblo entero se había reunido en la vieja casa de los Herrera, una de las familias más antiguas y respetadas de la región, para despedir al patriarca que había muerto repentinamente en su cama. El salón principal, iluminado apenas por velas altas, estaba cargado de incienso y murmullos, y fue entonces cuando el gato apareció. Nadie lo había visto entrar, pero de pronto estaba allí, sentado en el umbral, inmóvil como una sombra viva. Sus ojos verdes recorrieron lentamente el ataúd, después a cada uno de los presentes. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de miedo y resignación. Para los vecinos la tragedia ya estaba confirmada. La muerte del anciano no era casualidad. El gato lo había anunciado. Algunas mujeres se apartaron como si la cercanía del animal pudiera contaminarlas de mala suerte. Los hombres bajaron la mirada, incapaces de enfrentarse a esos ojos penetrantes. Solo una persona se atrevió a hablar: la viuda, una mujer de rostro endurecido por los años y la ambición. Con voz temblorosa, murmuró: «Maldito animal, no traes nada bueno». Pero el gato no se movió. Permaneció allí, observando, hasta que de repente comenzó a caminar lentamente entre la gente. Nadie osaba detenerlo. Cada paso resonaba en la madera vieja del piso como si fueran golpes de campana. Cuando llegó junto al ataúd, se sentó, levantó la cabeza y soltó un maullido largo, profundo, que heló la sangre de todos los presentes. Ese sonido no parecía de un simple animal. Fue un lamento, un grito de advertencia. Y mientras las velas titilaron violentamente, muchos juraron ver al gato dirigir su mirada hacia la esquina oscura del salón, como si allí hubiera algo escondido, algo que no debía ser visto aún. Esa noche, la maldición del gato negro se convirtió en certeza para el pueblo. Nadie sabía que, con aquel maullido,
Lo que había estado oculto durante décadas estaba a punto de salir a la luz. Desde aquella noche, la presencia del gato negro dejó de ser un simple rumor y se convirtió en un estigma. En cada esquina del pueblo se hablaba de él. En cada casa se le culpaba de desgracias pasadas y de tragedias por venir. Los niños, que antes corrían detrás de él para lanzarle piedras, ahora huían al verlo aparecer entre las sombras. Los ancianos rezaban en voz baja, convencidos de que aquel animal traía consigo la ira de los muertos. Pero lo más duro lo soportaba la viuda Herrera. Ella no podía caminar por el mercado sin sentir las miradas clavadas en su espalda. Los vecinos cuchicheaban a sus espaldas. Ese gato la sigue a todas partes, como si vigilara lo que oculta. Dicen que el viejo Herrera no murió en paz, que el animal sabe la verdad. La mujer fingía no escuchar, aunque por dentro la ira la consumía. Sabía que las habladurías podían destruirla más rápido que la misma desgracia. Y lo más extraño era que el gato parecía haberla elegido a ella como blanco de su silenciosa compañía. Lo encontraba en el umbral de su casa, en el jardín, incluso al pie de su cama, mirándola con esos ojos que parecían acusar. Los Herrera, que alguna vez habían gozado del respeto absoluto, empezaban a sentir el aislamiento. Nadie quería acercarse demasiado a la mansión donde el gato rondaba todas las noches, como un guardián oscuro. Algunos juraban haber visto sus ojos brillar en las ventanas altas, como si vigilara desde adentro. La tensión crecía. No era solo miedo, era también sospecha. El pueblo intuía que había secretos enterrados bajo el apellido Herrera, secretos que ni la muerte del patriarca había logrado silenciar, y el gato, lejos de ser un mensajero del mal, parecía ser la llave que obligaría a abrir esas puertas cerradas con cadenas de silencio y avaricia. Esa desconfianza colectiva se transformó en obsesión, y fue en ese clima de miradas acusadoras y supersticiones ardientes cuando el gato comenzó a rondar cada vez más la parte más vieja de la mansión, un rincón olvidado que parecía guardar algo más que polvo y telarañas. La mansión de los Herrera se alzaba en lo alto de una colina, con muros de piedra ennegrecida por el tiempo y ventanas que parecían más ojos vacíos que cristales. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse demasiado. Decían que las paredes respiraban los pecados de generaciones enteras. Era una casa que guardaba más silencio que vida, un silencio pesado, cargado de historias no contadas. El interior estaba lleno de pasillos interminables, cuadros antiguos cuyos rostros parecían seguir con la mirada a quien pasara, y habitaciones cerradas desde hacía décadas. Nadie, ni siquiera la viuda, se atrevía a abrir ciertas puertas. Había un sótano que olía a humedad y un desván donde el polvo formaba capas tan gruesas como libros olvidados. Allí, entre maderas carcomidas y cofres sin llave, se decía que reposaban secretos que nunca debían salir a la luz. Y sin embargo, el gato negro parecía saberlo. No se conformaba con vagar por el jardín o dormir en los corredores. Noche tras noche, subía las escaleras crujientes y se detenía frente al mismo rincón del desván, rascando con sus garras como si quisiera señalar algo. La viuda, al escucharlo, lo echaba con un grito seco, pero el animal siempre volvía, siempre al mismo lugar. Los sirvientes de la casa, temerosos, comenzaron a renunciar uno tras otro. Alegaban escuchar pasos cuando nadie caminaba, voces apagadas que parecían surgir de las paredes, y juraban que los maullidos del gato, en medio de la madrugada, se mezclaban con susurros humanos, como si el animal hablara con alguien invisible. La viuda, sola y cada vez más atormentada, trataba de ignorar todo, pero en las noches más silenciosas, cuando el viento golpeaba las ventanas y la lluvia mojaba las piedras, ella también escuchaba, y lo que escuchaba no era el maullido de un gato, sino el eco de un pasado que golpeaba, exigiendo ser recordado. El pueblo, desde la distancia, observaba la mansión con miedo y curiosidad. Todos sabían que algo se escondía entre esas paredes, algo que había sobrevivido al patriarca, al tiempo y hasta a la muerte misma. Y cada señal que el gato dejaba era como un recordatorio. Lo oculto no podía seguir enterrado para siempre.
La mansión entera parecía cobrar vida en las noches. Cuando el reloj de péndulo marcaba la medianoche, los corredores se llenaban de ecos extraños, crujidos de madera, portazos lejanos, susurros que nadie podía ubicar, y entre esos sonidos siempre había uno que destacaba, el de las patas del gato negro moviéndose con un ritmo lento, casi calculado. Los pasos del animal, no, eran como los de cualquier felino. No había ligereza en ellos, sino un peso que helaba la sangre. Se escuchaban en el pasillo, luego en las escaleras, después en el desván, como si recorriera una ruta predestinada, siempre hacia el mismo rincón. Quien lo escuchaba sentía la certeza de que el gato no vagaba sin rumbo. Estaba siguiendo un mapa invisible que solo él parecía conocer. En varias ocasiones, la viuda despertó en medio de la madrugada y lo encontró parado frente a su cama, mirándola fijamente. El corazón se le aceleraba al sentir que esos ojos no eran simples ojos de animal, sino dos brasas que parecían interrogarla. ¿Qué has hecho con lo que no es tuyo? Ella, aterrada, intentaba espantarlo, pero él nunca se iba corriendo. Se deslizaba despacio, dejando tras de sí una estela de silencio aún más pesado. Los sirvientes que aún quedaban se encerraban en sus habitaciones al caer la noche. Uno de ellos juró haber visto al gato caminar sobre los techos y detenerse justo encima de la habitación de la viuda, como si vigilara su sueño. Otro afirmó que lo vio escarbar la tierra húmeda del jardín en el lugar donde, muchos años atrás, había sido enterrado un viejo baúl que desapareció misteriosamente. Las supersticiones crecían. Algunos vecinos decían que el gato era el alma del propio patriarca, incapaz de descansar en paz. Otros aseguraban que era un demonio enviado a señalar culpas, pero todos coincidían en una cosa. Cada noche sus pasos se volvían más insistentes, más desesperados, como si el tiempo estuviera a punto de agotarse y lo que había permanecido oculto necesitara salir a la luz de inmediato. Y fue entonces cuando el gato comenzó a arañar el piso del desván con una fuerza inusual, dejando marcas profundas en la madera vieja, como si quisiera abrir con sus propias garras la puerta hacia lo prohibido. La obsesión del gato comenzó a sembrar un terror que ya no podía ocultarse. Cada noche, sus maullidos resonaban como lamentos en el interior de la mansión. Al principio eran suaves, como un aviso lejano, pero pronto se convirtieron en gritos desgarradores que parecían romper el silencio de todo el pueblo. Nadie dormía tranquilo. Algunos vecinos aseguraban escucharlo desde sus propias casas, aunque la mansión estuviera a varias calles de distancia. La viuda Herrera empezó a desmoronarse. Sus manos temblaban al sostener las llaves de la casa, y su rostro, siempre altivo, se llenó de ojeras profundas. Era como si aquel animal supiera algo que ella llevaba años ocultando. En los pasillos hablaba sola, murmurando frases entrecortadas. No, no puede ser. Él se lo llevó. Nadie debe saberlo. Los rumores crecían en el pueblo como la maleza en campos abandonados. El gato busca lo que escondió el viejo Herrera, decían. Otros juraban que lo que se ocultaba no era oro ni joyas, sino un pecado terrible, un secreto capaz de destruir a toda la familia. Cada día llegaban más curiosos a las cercanías de la mansión, esperando ver una señal, un movimiento extraño, cualquier cosa que confirmara lo que todos sospechaban. Los pocos sirvientes que quedaban se marcharon al amanecer, tras jurar que habían escuchado pasos pesados, distintos a los del gato, recorrer los corredores cuando no había nadie más. Algunos aseguraron haber visto sombras moverse detrás de las puertas cerradas, como si el patriarca muerto siguiera vagando por su propia casa. La tensión se volvió insoportable. El aire parecía más denso. Los relojes marcaban las horas más lentas y el gato no dejaba de insistir en el mismo rincón del desván. Sus garras habían abierto surcos tan hondos que ya se podían ver astillas sueltas, trozos de madera levantándose como si algo quisiera salir de debajo. La viuda, desesperada, trató de encerrar al animal en el sótano, pero cada noche, de manera inexplicable, lo encontraba de nuevo arriba, en el desván, arañando, escarbando, revelando poco a poco lo que tanto ella como el pueblo temían, que el verdadero secreto de los Herrera nunca había muerto.
La noche en que todo cambió comenzó con una tormenta. La lluvia golpeaba los ventanales con furia, y el viento hacía que las viejas maderas de la mansión crujieran como si estuvieran a punto de quebrarse. La viuda Herrera caminaba de un lado a otro, incapaz de conciliar el sueño. Sabía que, tarde o temprano, el gato lograría lo que tanto buscaba. A medianoche, un maullido profundo resonó desde lo alto. No era un simple sonido animal, parecía un llamado, una orden. La viuda subió las escaleras con una vela en mano, temblando tanto que la llama titilaba como si también sintiera miedo. Al llegar al desván, el aire estaba más frío que en el resto de la casa. El gato estaba allí, de pie, erizado, mirando fijamente el suelo de madera carcomida. Las tablas ya no eran las mismas. Durante semanas de arañazos, habían quedado tan dañadas que en algunos puntos se veían pequeñas aberturas. Esa noche, con un último maullido, el gato se abalanzó sobre una esquina y comenzó a rascar con desesperación, levantando astillas que saltaban por los aires. El sonido era insoportable, como uñas sobre un ataúd. La viuda gritó: «Basta, maldito animal, basta», pero sus palabras fueron inútiles. Con un crujido seco, una de las tablas se desprendió y cayó a un hueco oscuro. Un olor a encierro y papel viejo salió de aquel agujero, un aroma que traía consigo la certeza de que algo había estado escondido allí durante demasiado tiempo. La viuda, pálida, dejó caer la vela, que rodó por el suelo iluminando aquel rincón con una luz temblorosa. El gato se quedó inmóvil, sentado junto a la abertura, mirándola fijamente como si le exigiera continuar. Ella, con manos temblorosas, se inclinó y retiró más pedazos de madera hasta dejar al descubierto un pequeño compartimento. Dentro, apenas visible, había una caja de hierro oxidado. Su corazón latía con fuerza. Sabía exactamente lo que era, y lo que contenía, lo que durante años había fingido que nunca existió. El secreto estaba a punto de salir a la luz, y no había manera de detenerlo. El silencio del desván se volvió insoportable cuando la caja de hierro quedó al descubierto. Era pesada, cubierta de óxido y polvo, con un candado roto que parecía haber sido forzado hacía décadas. La viuda Herrera, con la respiración entrecortada, estiró la mano temblorosa y, al tocarla, escuchó un crujido metálico que resonó como un lamento en toda la mansión. El gato, sentado frente a ella, maulló una vez más. Fue un sonido grave, casi humano, como si el animal ordenara: «Ábrela». La mujer dudó. Sus dedos se aferraban al borde de la caja como si el contacto mismo la quemara. Finalmente, con un esfuerzo, levantó la tapa. El aire del compartimento salió como un suspiro antiguo, cargado de polvo y secretos. Dentro había papeles amarillentos, cartas atadas con cordel y un sobre sellado con cera roja, aún intacto. Bajo esos documentos, descansaba un objeto que heló la sangre de la viuda, una pluma estilográfica de oro con las iniciales de su difunto esposo, el patriarca Herrera. El sonido de los papeles al deslizarse entre sus manos fue como un eco de voces muertas. Ella los hojeó con desesperación, y cada palabra que alcanzaba a leer era un golpe directo a su conciencia. Testimonios de negocios ocultos, confesiones de traiciones familiares, y un nombre escrito una y otra vez, el de un heredero que nunca había sido reconocido públicamente. Los latidos de su corazón parecían retumbar en el silencio. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar y llevarse esos secretos. La viuda sintió un vértigo profundo, la certeza de que todo lo que había intentado esconder estaba allí, intacto, esperando el momento exacto para ser revelado. El gato saltó al borde de la caja y con sus garras rasgó el sobre sellado. El crujido de la cera al romperse fue como un trueno que anunciaba el principio del fin, y lo que estaba escrito dentro de ese sobre cambiaría no solo el destino de la familia Herrera, sino también la historia de todo el pueblo. La viuda apenas podía sostener la vela que iluminaba tenuemente el desván. Sus manos temblaban, no solo por el peso de la caja, sino por el peso de la verdad que contenía.
El sobre roto dejó escapar un documento grueso, escrito con caligrafía firme y antigua. En la parte superior, en letras grandes, se leía: Testamento. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Durante años había fingido que ese papel nunca existió. Había construido su vida sobre la mentira de que el patriarca murió sin dejar nada escrito. Había manipulado a la familia, tomado posesiones, elegido herederos a su conveniencia. Pero allí estaba, intacto, como un juez silencioso que la esperaba desde el pasado. La tormenta afuera parecía rugir con más fuerza. El viento golpeó una ventana con tanta violencia que casi la derriba. En ese instante, la llama de la vela se agitó, iluminando de manera dramática las palabras iniciales del documento. Yo, Francisco Herrera, en plena conciencia y con el propósito de que se cumpla mi voluntad. El corazón de la viuda se aceleró. Sus ojos corrieron por las líneas, y con cada palabra sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. No solo se detallaban bienes, tierras y cuentas secretas, también aparecía un nombre prohibido, una figura que la familia entera había intentado borrar de la memoria, un hijo ilegítimo, nacido de una relación oculta, a quien el patriarca destinaba la mayor parte de la herencia. La viuda apretó el testamento contra su pecho, como si pudiera borrarlo con la fuerza de sus manos, pero el gato, con un salto ágil, arrebató el papel de su regazo y lo dejó caer sobre el suelo, justo en el centro de la habitación. Con un maullido largo, casi ritual, el animal parecía proclamar al mundo que la verdad ya no podía seguir enterrada. En ese instante, la puerta del desván se abrió de golpe. Allí, en el umbral, se dibujaron las sombras de varios miembros de la familia que habían seguido los ruidos. Sus rostros reflejaban sorpresa, miedo y una ansiedad que rozaba la desesperación. Todos vieron el testamento a los pies del gato negro. La maldición ya no era superstición. Era justicia esperando ser cumplida. El desván entero parecía contener la respiración. Los familiares, con el rostro iluminado por la vela temblorosa, observaron cómo la viuda, pálida como un cadáver, recogía el testamento del suelo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. El gato, sentado a un costado, vigilaba cada movimiento como un juez silencioso. Al desplegar el documento, la verdad cayó sobre ellos como un rayo. El testamento detallaba con precisión cada propiedad, cada cuenta oculta y, sobre todo, el nombre del verdadero heredero. Miguel Herrera, el hijo nacido fuera del matrimonio, fruto de una relación secreta con una mujer humilde del pueblo. El patriarca, en sus últimas palabras escritas, había dejado claro que ese hijo ilegítimo debía recibir lo que por sangre le correspondía. Un murmullo heló la sala. Algunos se persignaron, otros retrocedieron con incredulidad. Miguel, todos recordaban aquel nombre, pero solo como un rumor que la familia siempre había negado. Nadie sabía dónde estaba, si aún vivía, pero su sola mención bastaba para derrumbar los cimientos de la riqueza y el prestigio que la viuda había protegido con uñas y dientes. Los papeles adicionales no dejaban lugar a dudas. Había cartas firmadas, recibos, hasta fotografías antiguas que mostraban al patriarca con ese niño en brazos. La evidencia era irrefutable. El documento estaba fechado y sellado legalmente. El viejo Herrera no solo había reconocido a su hijo, sino que lo había convertido en su único heredero legítimo. La viuda gritó con furia rompiendo el silencio. «Mentira. Esto no tiene validez. Ese hijo nunca existió». Pero su voz se quebraba, y sus ojos, desorbitados, revelaban lo que todos empezaban a sospechar. Ella sabía de ese hijo, sabía del testamento, y lo había ocultado deliberadamente. El gato, como si entendiera la gravedad del momento, se levantó lentamente y caminó hasta posarse sobre la caja de hierro vacía. Desde allí, sus ojos verdes parecían iluminar cada rincón del desván. Era como si dijera, ya no hay vuelta atrás. La familia, dividida entre el miedo y la codicia, comprendió que esa noche marcaría el inicio de una guerra silenciosa. El testamento, olvidado durante años, no solo revelaba un heredero perdido, también desnudaba la
traición más oscura de la viuda. Y mientras la tormenta rugía afuera, el eco de esa verdad empezaba a retumbar en cada corazón presente. El testamento cayó sobre la mesa del desván como un trueno silencioso. Nadie respiraba. Los ojos de los familiares, inyectados de codicia y miedo, se clavaban en esas páginas amarillentas que parecían arder con la fuerza de un fuego invisible. La viuda, con el rostro desencajado, trataba de recomponerse, pero su voz salió quebrada, más un lamento que una defensa. Es un fraude. Alguien lo escondió para destruirnos. Pero todos sabían que no era así. Los sellos eran auténticos, las firmas inconfundibles, y las cartas anexas demostraban que el patriarca había dejado su voluntad clara. Lo que ella había disfrutado durante años no le pertenecía. El silencio se rompió de golpe. «Nos robaste», gritó uno de los sobrinos, golpeando la mesa con el puño. «Mentiste a todos», añadió una hermana, con lágrimas en los ojos. «Nos condenaste a vivir en la sombra de una mentira». Las voces crecieron hasta convertirse en un coro de reproches y gritos. La viuda, arrinconada, intentó imponerse con la misma autoridad con la que había dominado a todos durante años. «Yo protegí esta familia. Sin mí, nada habría sobrevivido. Ese hijo bastardo jamás debió existir». Las palabras fueron un disparo en el corazón de todos. Porque lo que ella llamó proteger no era otra cosa que avaricia disfrazada de deber. Nadie pudo contener la indignación. La rabia, contenida durante décadas, explotó como una tormenta dentro de aquellas paredes. El gato, en medio de la disputa, se mantuvo sereno. Sentado sobre la caja vacía, observaba con esos ojos verdes que parecían atravesar la piel y mirar directamente al alma. Cada maullido breve y seco era como un veredicto, recordando a todos que esa revelación no era una elección, sino un destino que debía cumplirse. El eco de la tormenta afuera se mezclaba con los gritos adentro. El pueblo entero, atraído por el ruido y por el resplandor de las velas que titilaban en las ventanas, empezó a acercarse a la mansión, y cuando entraron y vieron el testamento sobre la mesa, sus rostros se llenaron de un asombro que pronto se transformó en furia colectiva. La revelación ya no era solo un asunto de familia, era un escándalo que caía sobre todos. El nombre del hijo ilegítimo corría de boca en boca, como un fuego imposible de apagar. El poder de los Herrera estaba en ruinas, y el gato negro, la maldición que habían despreciado, se había convertido en el portavoz de la justicia de los muertos. El nombre escrito en el testamento no dejaba dudas. Miguel Herrera, el hijo ilegítimo, el secreto más oscuro del patriarca, aquel que había sido condenado al olvido por la ambición de su propia familia. Al pronunciarse en voz alta, el ambiente se volvió aún más denso, como si los muros de la mansión hubieran esperado décadas para escuchar ese nombre de nuevo. Los más viejos del pueblo recordaban rumores, apagados por el tiempo. Una mujer humilde, costurera, que había mantenido una relación clandestina con don Francisco Herrera. Una mujer que murió joven, dejando a un niño que creció en el anonimato, marcado por el estigma de ser hijo de nadie. Algunos lo habían visto de pequeño correteando por las calles, siempre apartado, hasta que un día desapareció. Nadie volvió a hablar de él. Nadie, excepto el gato, que parecía haber custodiado ese secreto como si hubiera pertenecido a la sangre de Lee. Muchacho. Las cartas dentro de la caja confirmaban lo que el pueblo sospechaba. El patriarca había enviado dinero en secreto para mantener al niño. Había comprado ropa, pagado maestros, y sin embargo, alguien había interrumpido ese hilo de cuidado. Alguien que se aseguró de que Miguel desapareciera. Todas las miradas se clavaron en la viuda. Ella bajó la cabeza, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Los murmullos se convirtieron en un clamor. «Él es el verdadero heredero», dijo un primo con la voz temblorosa. «Todo esto le pertenece a Miguel», añadió otra voz desde el fondo. La indignación se mezcló con miedo, porque si Miguel estaba vivo, nada volvería a ser igual. Y si estaba muerto, entonces había un crimen escondido detrás del silencio de la viuda. El gato, inmóvil en lo alto de una viga, observaba desde las sombras,
como si supiera exactamente dónde estaba ese hijo perdido. Sus ojos brillaron con una intensidad antinatural, y algunos juraron escuchar un susurro en el aire, una sola frase que heló la sangre de todos. Él regresará. El pueblo, dividido entre el deseo de justicia y el temor a una venganza espectral, comprendió que el testamento no era solo un documento legal, era la llave que abría la tumba de un pasado enterrado con violencia, y lo que saliera de ahí podía cambiarlo todo. El desván, convertido en escenario de revelaciones, pronto se transformó también en un campo de batalla. Los familiares, que al inicio habían quedado paralizados por la sorpresa, empezaron a gritarse unos a otros con una furia descontrolada. La idea de que toda la fortuna de los Herrera perteneciera a un hijo ilegítimo era una humillación insoportable para quienes habían vivido cómodamente bajo la mentira. «No permitiré que un bastardo se quede con lo que me corresponde», gritó un sobrino, enrojecido de rabia. «Nos engañaron a todos. La vieja lo sabía desde el principio», acusó una de las primas, señalando a la viuda con un dedo, tembloroso. «Esa fortuna debe repartirse entre nosotros, no en alguien que ni siquiera está aquí», vociferó otro, con los ojos brillando de codicia. Las palabras se convirtieron en empujones. Un vaso cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Afuera, el pueblo que se había congregado alrededor de la mansión escuchaba el tumulto y empezaba a enardecerse también. Nadie quería quedar al margen de lo que allí se decidía, porque todos sabían que lo revelado no solo afectaba a una familia, sino al equilibrio de poder de toda la comunidad. La viuda, arrinconada, se defendía como podía. «Cállense. Nada de esto importa. Ese hijo ilegítimo está muerto. Muerto hace años». Un murmullo recorrió la multitud. ¿Era verdad? ¿Lo había mandado callar para siempre? La sospecha cayó sobre ella como un peso insoportable. Sus ojos evitaban los de los presentes, pero su respiración agitada delataba la verdad. Fue entonces cuando el gato, como si entendiera el momento, descendió lentamente de la viga y se colocó en medio de la sala. Su presencia impuso un silencio súbito. Con un maullido largo, recorrió la habitación, deteniéndose frente a cada uno, como si midiera sus culpas, y al final se sentó justo frente a la viuda. La multitud, contagiada de superstición y de ira, estalló en gritos. Algunos exigían que se buscara al heredero, otros querían quemar el testamento, y no faltaban quienes pedían justicia inmediata contra la viuda. El ambiente se tornó insoportable. La furia y la envidia estaban devorando todo, como un fuego que pronto arrasaría hasta los cimientos de la mansión, y el gato, en medio de ese caos, parecía disfrutarlo, porque cada estallido de rabia los acercaba más al verdadero juicio que aún estaba por llegar. El tumulto alcanzó un punto en que la mansión entera parecía a punto de derrumbarse bajo los gritos y acusaciones. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. El gato, que hasta ese momento se había mantenido como un espectador silencioso, avanzó lentamente hasta el centro del desván. Sus pasos resonaron como campanadas en el suelo de madera, y cada sonido imponía un silencio mayor entre los presentes. Se detuvo justo encima de la caja vacía, el lugar de donde había surgido el testamento. Sus ojos verdes brillaron con una intensidad sobrenatural, reflejando las velas como si contuvieran llamas interiores. El aire en la habitación se volvió más denso, como si todos compartieran una misma respiración, y de pronto, el pueblo entero comprendió lo que antes habían ignorado. Aquel gato no era una maldición, nunca lo había sido. Era un guardián. Había protegido el secreto durante años, esperando el momento en que la verdad necesitara salir a la luz. Había rondado la mansión, no para traer desgracia, sino para custodiar la justicia de un muerto que no podía defenderse por sí mismo. Cada maullido, cada arañazo, cada aparición en los funerales no eran presagios, sino advertencias, señales de que nada queda enterrado para siempre. Los más supersticiosos cayeron de rodillas, convencidos de que estaban ante un espíritu encarnado, un enviado del mismísimo patriarca Herrera, o quizá de algo aún más antiguo. Los incrédulos, en cambio,
Sintieron cómo se resquebrajaba su lógica, incapaces de explicar cómo un simple animal había guiado cada paso hacia aquella revelación. La viuda, con lágrimas en los ojos y el rostro desencajado, gritó entre sollozos: «Debí haberlo destruido, debí haberlo hecho desaparecer». El gato se volvió hacia ella, y con un maullido seco, le clavó la mirada hasta que bajó la cabeza, derrotada. No quedaba duda alguna. La maldición que tanto habían temido era, en realidad, el guardián de la justicia. Un guardián que había esperado pacientemente, noche tras noche, hasta que el pasado pudiera levantarse del polvo y reclamar lo que le pertenecía. La multitud, conmovida y aterrada, entendió que nada volvería a ser igual. El gato negro no era el fin, era el inicio de la verdadera verdad. El desván quedó en un silencio absoluto, roto únicamente por el golpeteo constante de la lluvia en los ventanales. La tormenta afuera parecía un eco del caos que acababa de estallar dentro, pero ahora el aire se había vuelto solemne, casi sagrado. El testamento yacía sobre la mesa como una reliquia maldita, y todos comprendían que lo que había sido revelado esa noche jamás podría volver a enterrarse. La viuda, derrotada, se desplomó en una silla. Sus ojos vacíos reflejaban la certeza de que su tiempo de poder había terminado. Ya no había mentira que pudiera sostenerla. Ya no había silencio suficiente para ocultar lo que todos habían visto. El nombre de Miguel Herrera estaba grabado en esas páginas, y aunque nadie sabía dónde estaba, o si aún vivía, su presencia era más fuerte que la de cualquier vivo. El pueblo, que hasta entonces había visto al gato como una sombra de maldición, empezó a verlo de otro modo. Algunos se arrodillaron, rezando, convencidos de que en sus ojos brillaba la voluntad de los muertos. Otros, aún temblorosos, se retiraron en silencio, sabiendo que habían sido testigos de un juicio más grande que cualquier tribunal humano. El gato, sin decir palabra alguna, descendió de la caja y caminó lentamente hacia la puerta. Nadie se atrevió a detenerlo. Cada paso suyo sonaba como un cierre, como si con él se marchara también el último velo que cubría la verdad. Antes de salir, se detuvo, giró la cabeza y clavó una última mirada en todos. Fue entonces cuando todos entendieron que aquel animal no era simple carne y hueso, era el guardián de la justicia, el mensajero de lo que había quedado pendiente. La llama de las velas se apagó de golpe, como si el viento hubiera atravesado las paredes. La oscuridad envolvió la mansión, y un murmullo recorrió el pueblo. Los muertos han hablado. Esa noche, nadie volvió a dormir tranquilo, porque comprendieron una verdad aterradora. Lo que los vivos intentan enterrar, los muertos siempre encuentran la forma de reclamar, y a veces lo hacen a través de los ojos brillantes de un gato negro.